Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Los que tenemos más de 50 años, poco a poco nos vamos dando cuenta que la vida ya va de retroceso. Ya no se cuenta cuántos años falta, sino de otra manera. Pero también hay esperanzas de vivir esta segunda mitad de una mejor manera, de una manera que nos haga más contentos, que apreciemos un poco más lo que estamos viviendo y que nos engriamos un poco como seres humanos mayores de 50. También están los que tienen papás que ya están en los 70 y 80 y a veces no sabemos cómo trabajar el tema, cómo cuidarlos, porque nadie nos dio un manual. Es como cuando somos padres, nadie nos da un manual de cómo ser padre, se va aprendiendo al andar. Pero con nuestros padres tenemos también esa deuda de vida que nos trajo cuando ellos nos trajeron al mundo, nos educaron, nos daban ropa, comida, cariño, amor, experiencia. Ahora nos toca a nosotros. Yo tuve a mi padre por muchos años enfermo, desde los 70, y la verdad es que entiendo bastante bien lo que nos va a decir nuestro siguiente invitado. Tenemos al famoso doctor Diego Bernardini, quien ha estado con nosotros, estrella de televisión, como lo digo yo siempre aquí, en Estados Unidos, en Argentina y en muchos otros países. Él es un experto en nueva longevidad y tiene una visión integral y optimista sobre cómo vivir plenamente después de los 50 años, y va a dar 3 días de charlas en la UE. Después les contamos cómo pueden encontrar y comprar estas entradas. Pero primero démosle la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto ahora aquí. Ahora aquí, buen día, muchas gracias por la invitación y bueno, dejámonos de famoso para otro lado, que es muy generoso de tu parte. Es la tercera vez con nosotros, 2 por Zoom y una en presencia. Qué alegría. Es cierto, sí, una alegría para mí la primera visita aquí a Guayaquil. Doctor, ¿cómo me puede cambiar a mí mi perspectiva sobre la vejez? Mira, vos recién lo dijiste, no nos educan. O sea, los que hemos pasado los 50 años nos encontramos un poquito con eso que hoy conocemos como la generación sándwich, ¿no? Estamos por un lado terminando de cuidar a nuestros hijos y empezamos a ver la demanda de nuestros padres, y en el medio de eso las preguntas propias, preguntas existenciales que tienen que ver con qué vida tenemos en relación a lo que pensábamos, con la irreversibilidad del tiempo justamente que vos mencionabas, y sobre todo pensando el reto de lo que significa estar o tener por delante la etapa más larga que nos va a tocar vivir en promedio a todos nosotros, porque si la comparamos con lo que es la adolescencia, con la juventud, la segunda mitad de la vida, donde vienen los 50, donde vendrán los 60, los 70, pensemos que hoy aquí en Ecuador la esperanza de vida está en 77 años y se espera que en los próximos 20 años llegue inclusive por arriba de los 80, bueno, eso es todo un desafío y hay que pensarlo, pero por sobre todas las cosas hay que prepararse. Doctor, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentamos los mayores de 50? Yo creo que es lograr que la sociedad entienda que estamos viviendo una transformación y esa transformación tiene que ir acompañada de oportunidades. Cuando les preguntamos a las personas de 60 o de 70 años, la mayoría, por no decir todos, pero la mayoría de ellos tienen ganas de hacer cosas, tienen ganas de aportar, tienen ganas de ser partícipes e inclusive muchos de ellos protagonistas de la sociedad. El problema es que la sociedad todavía se sigue manejando como en el siglo XX, donde el trabajo era físico, donde vos tenías que ser joven y fuerte para el trabajo, donde supuestamente no estábamos tan conectados y comunicados como ahora, y me parece que esa transformación social nos está transformando a todos nosotros. Hoy la categoría edad, como un indicador rígido, ya no representa nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros proyectos. Las etapas de la vida se extendieron. Hoy hablamos de longevidad y no de envejecimiento, porque la longevidad implica la capacidad y posibilidad de gestionar esa etapa, ese devenir del tiempo, y porque además, bueno, también tenemos que entender que en términos cuanti o cualitativos, la sociedad se va a transformar. Hoy en Ecuador tenés 1,5 millones de personas mayores, y en los próximos 25 años van a ser cerca de 4 millones. Pensemos lo que es eso. Así es. Y usted ha dicho varias veces que no debemos considerar la vejez o la mayoría de edad como una enfermedad. ¿Cómo podríamos adoptar esa mentalidad más positiva y revolucionaria que usted quiere que nosotros entendamos? Mira, si pensamos que el envejecimiento es enfermedad, en términos poco académicos, estamos jodidos.
porque estamos todos enfermos del momento en que nacemos. Entonces, y el tema es que muchos de ellos, si hablo solo de Ecuador, más del 10% de la población está en una etapa de enfermedad avanzada. A ver, yo creo que ese es el punto que tenemos que cambiar. El devenir del tiempo no va acompañado de enfermedad, no va acompañado de dependencia, no va acompañado de necesidad de cuidados. Tiene desafíos, por supuesto. Esto no podemos pensar que el devenir del tiempo es todo romántico y rosado. Hay personas que van a envejecer bien y hay personas que no. Pero si yo tengo que ir a los datos, al dato duro, a la estadística, la mayor parte de las personas mayores de 70 años viven en sus propias casas con estados de salud aceptables. ¿Qué significa aceptable? Que tienen autonomía, que no necesitan una persona que les traiga el alimento, que los asee, que los cambie, que es allí donde el bienestar cae en picada hacia abajo. Lo bueno que hoy podemos prevenir eso. Doctor, yo me acuerdo, cuando veía a mi papá de 50 años, lo veía como un señor mayor, allá viejito. Yo decía, mi papá ya tiene 50. Hoy en día tengo 52 y no me siento así. Pero ahora que vivimos más, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentamos las personas mayores de 50? Porque ya como vivimos más años, no sabemos cuándo puedo salir de aquí y se acabó, pero los que viven más años, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan? Lo que estás diciendo es algo muy fenómeno, es muy fenomenal y te doy un dato que se publicó hace muy poquito. He hecho mi tarea, como ustedes, déjenme decir. Sí, muy bien, te veo. Mira, en Francia, por tomar un ejemplo, del que tenemos datos, las personas que nacieron en 1930 esperaban vivir hasta los 57 años y en promedio vivieron a los 69. O sea, la expectativa de vida, el tiempo de longevidad se está ampliando, se trate del país en el que se trate. Eso por un lado. ¿Qué es lo que está pasando? Como bien decís, no estamos preparados. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, llegar con salud. Porque ¿para qué vas a querer vivir 90 años si estás en una silla de ruedas, si estás con pañales, si estás demenciado? Si necesitas gente que te ayude. Creo que ninguno de nosotros quiere eso. No. Entonces, lo primero es llegar con salud. Hoy sabemos que la salud se persigue no solo con un seguimiento médico preventivo que hacemos los médicos de familia, los médicos de centros de salud, hospitalarios y demás, lo que nos da la tecnología médica, pero también sabemos que se consigue con hábitos de vida saludables. Yo recién veía en el malecón la gente corriendo, la gente caminando. Esos son hábitos de vida saludables. La dieta, eso es hábito de vida saludable. Los vínculos emocionales. O sea, está mostrado que cuando somos estudiantes de escuela primaria, escuela secundaria, inclusive algunos en la universidad, tenemos muchos vínculos afectivos, muchas amistades. Correcto. Después, en general, nos casamos, hacemos pareja, se reduce un poquito. Vamos a trabajar, bueno, ahí también. Nos jubilan, pum, ahí cae en picada. Y ahí nos quedamos sin amigos, sin identidad, sin vínculos. Y hoy sabemos que los vínculos emocionales correlacionan con longevidad. Hoy dijo una palabra que hoy en día yo siento que los mayores pensamos que es una mala palabra: jubilarse. ¿Y por qué? No por el tema de no gozar todo lo que hemos hecho alrededor de nuestra vida para que al final de nuestra vida, así se pensaba antes, podamos gozar en paz en nuestras casas con nuestra familia. Pero mi papá nunca se retiró hasta que se enfermó. Es más, enfermo trabajaba, a él le dio una embolia en el cerebro y hablaba poco, pero iba a la oficina, trataba de ser útil. Pero yo no me imagino, o nunca me imaginé a mi papá retirado. Esa es una tendencia muy estadounidense. Me retiro con el 401k, me voy a vivir, me voy a pasear por el mundo, pero hoy en día cada vez me pasa menos eso. Eso que decís es muy interesante, porque a veces nos intentan vender modelos que no son los nuestros. Nosotros somos América Latina. O sea, nosotros tenemos en común con México, con Colombia, con Argentina, con Chile, cosas que nada tienen que ver con Estados Unidos o con Europa. Entonces, a mí cuando me hablan de los jubilados, de los baby boomers, es otra realidad. A ver, un par de cuestiones. La jubilación, la primera, la jubilación tiene que ser un derecho, no una obligación. Ok. O sea, el que se jubila porque quiere, que además no es todo el mundo, porque se jubila es el que tiene un trabajo formal. Y sabemos que en nuestros países la informalidad es extremadamente alta. No, ni lo digas. Y acá el secreto es jubilarse de lo que no te gusta, en caso que te quieras jubilar. Yo creo que la importancia, y esto también lo demuestra la investigación, es estar ocupados. O sea, cuando vos estás ocupado, tenés estímulo cognitivo, tenés relaciones, te mantenés activo, haces lo que te gusta. Bueno, el punto ¿cuál está? En que la política pública, la sociedad,
dé oportunidades a esas personas que tienen toda una experiencia de vida y que tienen por aportar. Y vuelvo a esto, cuando le preguntás a las personas mayores qué les gustaría hacer, cómo les gustaría devolver esa experiencia, uno te va a decir, y a mí me gustaría orientar a los turistas, otro me gustaría hacerle compañía y ayudar a las maestras en los jardines de infantes, otros me gustaría ir a leerles a los pacientes en los hospitales. Esas son las oportunidades que tenemos que dar. Eso se llama vigencia. Y la vigencia es la capacidad que tenemos las personas de dar independientemente de la edad que tengamos. 8:38 de la mañana, si se da cuenta, soy el único que le pregunto, porque soy el único mayor de 50 años. Priscila. Doctor, en este sentido, para nuestra generación es muy importante la salud mental. Somos una de las generaciones que más vamos al psicólogo, que estamos pendientes de nuestro estado, de nuestro ánimo sobre todo. ¿Qué tal? Si la tiene 30 por si acaso. ¿Qué tan importante es para los mayores de 50 pensar en su salud mental? Fundamental. Hoy tenemos varios aspectos. Primero, uno de los desafíos de la longevidad es la soledad indeseada, que afecta a la salud mental. Desde el punto de vista médico tenemos una gran responsabilidad. Los médicos, muchos de los médicos, de los colegas, pensamos, y es normal que el viejito o la viejita esté triste. No, no es normal. Tristes estamos todos. Otra cosa es la depresión, que muchas veces la subdiagnosticamos o no la vemos pensando que la viejita está triste. Entonces ahí hay un tema bastante compartido. Ahora bien, lo que también tenemos que entender es que la salud es una salud física, una salud mental, una salud espiritual, y también tenemos que entender que hay una salud de género. Las mujeres y los hombres somos diferentes, expresamos diferentes. Y a los hechos me remito. Ustedes viven más que nosotros. Hoy acá el promedio de edad en México, en Ecuador para las mujeres es de 77 años, en los hombres es de 71. Algo los hombres estamos haciendo mal. Tenemos que aprender de ustedes. Bueno, me parece que ese es un gran punto y claramente quedó muy en evidencia después de la pandemia. Claro. ¿Y está relacionado con la salud mental? Sí, por supuesto. La pandemia, a ver, vos fíjate, la pandemia es una situación global, fue una situación global. El confinamiento, que es el encierro, es una medida de política pública. ¿Vos confinás para qué? Para preparar un sistema sanitario. Pero mientras vos confinás, la gente, o sea, vos la guardás en las casas porque supuestamente vos los ibas a cuidar, pero se nos estaban muriendo adentro. Se nos estaban muriendo de tristeza, de depresión, de falta de movimiento, de falta de tratamiento médico, de falta de diagnóstico. Eso está estudiado. Doctor, si es que esto veo que es un tema de irse preparando. Yo tengo 40 años, estoy a una década de comenzar a los 50 y entrar en esta etapa. ¿Cómo los que tenemos 40 años o estamos viviendo los 40 nos preparamos para iniciar esa etapa? Es muy buena tu pregunta porque ayer justamente me pasó que cuando llegué al hotel, una de las personas de allí dijo, qué bueno estas charlas, porque yo con mi padre, que lamentablemente falleció, y esto no es un tema de personas mayores, este es un tema de todos nosotros, porque todos nosotros vamos a vivir más que quienes nos precedieron, y todos nosotros vamos a llegar en algún momento quizás a esa jubilación, vamos a llegar a algún momento a encontrarnos con que tenemos más tiempo libre, que tenemos experiencia y que no sabemos cómo ocuparlo. Yo creo que la longevidad es una certeza, es algo que va a pasar. Los datos duros nos dicen cómo va a evolucionar la población de un país y sobre todo los grupos que forman parte de esa población, donde, como decía, los mayores cada vez van a ser más. Ahora, para eso tenemos que prepararnos, porque como decíamos recién, no nos preparan para esas transiciones. Los ritos de paso. Los ritos de paso están muy estudiados: nacimiento, la pubertad, el ingreso a la escuela, el casamiento, los funerales, pero no nos enseñan a la jubilación, no nos enseñan a ser personas mayores. Bueno, hoy tenemos que saber que lo primero es la salud. Tenemos que tener un sentido de vida, tenemos que mantenernos con amigos, con vínculos, con afectos. Las personas que están en parejas viven más, quienes tienen mascotas viven más, o sea, quienes están integrados socialmente viven más. Bueno, hay muchas cosas por hacer. Hoy, por ejemplo, hay ciudades que tienen consejos de sabios, o sea, referentes de personas mayores que hablan con los políticos y les cuentan, les dicen qué pueden hacer, qué piensan, qué necesitan. Bueno, eso es un complejo muy difícil. El doctor Diego Bernardini, que usted ha escuchado estas palabras que vienen de alguien que es un experto en este tema, acaba de llegar ayer a Guayaquil para hoy, mañana y pasado en el centro de convenciones de la UES dar 4 charlas. Llegué a los 50 y ¿ahora qué? Me lo pregunto todos los días. Silver Economy, la economía plateada. ¿Qué hacer con mis padres y el arte de cuidar? Y pedagogía de la longevidad. Si usted quiere
conseguir entradas, vaya a guiarte.es o al 096-893-2568. Además de eso, hay un sorteo que estamos regalando 2 pases. Son pases que en verdad valórelos. Participe porque si usted no ha llegado a los 50, sus papás ya lo hicieron. Y esto es importantísimo. El sorteo lo puede hacer solamente escribiendo cómo se llama el doctor y dónde son sus charlas al 098-0185-384. Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Espero poder estar ahí para escuchar esas charlas y la verdad es que gracias por lo que está haciendo por nosotros los mayorcitos de 50. Un gusto enorme, bienvenidos a las charlas y bueno, gracias por la oportunidad de compartir. Era el doctor, como les decía, Diego Bernardini. Él es experto en longevidad, él es doctor de familiar y kinesiólogo, ¿es así? Sí, máster en gerontología y doctor en medicina. Uy, Dios Un mío. poquito todo ese camino que me suma años. Muchas gracias, doctor. Un gusto, gracias.